Bueno, hoy continuamos con salmos y vamos a compartir un salmo bastante conocido y es el Salmo 23. Salmo 23. Ese salmo dice, pueden tenerlo aquí en el video bien, y algunos lo conocerán de memoria. Y dice este salmo, voy a leerlo en la versión 1960. Dice: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, ¿qué pasa? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué hace? Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará ¿por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande ¿por dónde? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán ¿cuándo? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, Señor. Bueno, antes de entrar en el estudio de este salmo, quiero hablarles de algunas cosas que caracterizan y han caracterizado este salmo a través de la historia. Es multitudes de corazones de verdad que han sido consolados a través de esta escritura. Y este salmo ha sido la oración de muchas personas en condiciones de muerte, personas moribundas. Esta ha sido la palabra de su esperanza. Pero también, como investigaba, este salmo ha sido la esperanza de muchos soldados en medio de batallas. Este Salmo 23 ha sido también el canto de muchos cristianos en medio de la persecución. Este salmo ha consolado a los tristes y afligidos, ha fortalecido al débil. Ha sido una escritura en gran manera usada por Dios para ministrar las vidas. Y muchos han llamado a este Salmo 23 como un mapa de confianza para aquellos que transitan por valles oscuros. Amén. Así que estamos ante una escritura, ante un texto, ante una palabra de Dios que ha sido en gran manera usada por Dios a través de la historia. Algunos han llamado a este Salmo 23, le han llamado el corazón del Antiguo Testamento. A este texto lo han llamado el corazón del Antiguo Testamento. Lo llaman también la canción del peregrino. Apelativos que tiene el Salmo 23 son realmente muchos. Y también lo llaman la canción del alma confiada. ¿Cómo entender el Salmo 23? El Salmo 23 realmente tiene un esquema bastante sencillo para nosotros entenderlo. En los versos del 1 al 4 podemos ver a Dios como pastor. Dios como pastor, un pastor que sustenta, un pastor que guía, un pastor que suple cada necesidad en el rebaño y con sus ovejas. Y en los versos del 5 al 6, ustedes pueden notar un cambio en el panorama, y es que ya Dios no solamente se muestra como el pastor, sino que se muestra como aquel anfitrión, aquel que recibe a su invitado, aquel que lo protege, aquel que lo acepta, ¿cierto? Aquel que suple su necesidad, aquel que lo bendice aún en presencia de sus enemigos. Entonces es un esquema realmente sencillo para entender el Salmo 23, aunque hay tantas riquezas en él. Pero si queremos entender el Salmo 23, o queremos tener un bosquejo simple del Salmo 23, es ese. Así de sencillo es. Bueno,
En el Salmo 23 hay dos cosas que debemos entender también antes de comenzar en el sermón. Y uno es que si hay un pastor, hay una oveja. Amén. ¿Y cuál es la condición de la oveja? Cito a un filósofo. Bueno, esta mañana han sido las citas de los filósofos, ¿no? Un filósofo, no voy a decir su nombre, él dijo que las ovejas eran, aquí lo noté, eran unas criaturas insensatas y perezosas. Wow. Más aptas para perderse que cualquier otra cosa. Eso, así calificaba ese filósofo a las ovejas. Miren, realmente debemos entender algo, que no podremos ver a Dios como pastor si antes no podemos mirarnos a nosotros como ovejas. Amén. El Salmo 23 realmente no significará nada para nosotros si no podemos vernos a nosotros mismos como una oveja. Y una oveja es dependiente. Una oveja realmente es torpe, aunque ella crea que lo sabe todo. Amén. Esa es la realidad de la oveja. Pero también tenemos que mirar el asunto del pastor. ¿De qué es un pastor? Aquí nos muestra a Dios como pastor. Pero debemos comprender algo en la cultura hebrea, que el oficio de pastor era el oficio más digno. ¿Era el más digno? Era el oficio más despreciable que podía existir en la sociedad. Era el oficio que nadie quería. Era el oficio más bajo, el oficio de pastor. Amén. Ese era el oficio que le daban al menor de la casa. Si recuerda a David, David era el pastor porque era el menor. Y sus hermanos le dijeron, bueno, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Eso era algo como para menospreciarle. Decirle, ¿qué tanto hablas aquí en el campo de batalla? Ve a hacer tu oficio indigno. Entonces, debemos comprender esto, que este era el oficio que nadie quería. Pero note que Dios decidió tomar para sí ese oficio de pastor. Dios decidió pastorearnos a nosotros. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El buen pastor. Y es ese pastor que da su vida por las ovejas. Eso lo dijo en Juan 10. Ahí usted puede notar varios textos donde Jesús habla y se califica a sí mismo como el buen pastor. En Hebreos capítulo 13, verso 20 dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25 califica a Jesús como el pastor y el obispo de vuestras almas. Así como en Primera de Pedro capítulo 5, verso 4 califica a Jesús como el príncipe de los pastores. Así que cuando estamos hablando en el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es un oficio que Dios decidió tomar para sí. Aunque no era el oficio más digno, Dios decidió pastorearnos. Amén. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, quiero compartir con ustedes una palabra, y esa palabra le he colocado un título. Y el título es El pastor bueno, el pastor suficiente. El pastor bueno, el pastor suficiente. Amén. ¿Qué fue lo que dije? El pastor suficiente. Muy bien. Mire, las almas tienen necesidad de descanso, de dirección y de provisión. Pero resulta que muchas almas alrededor del mundo, en las iglesias aún, marchan decepcionadas porque entienden que su pastor, el pastor de su iglesia, los pastores de su iglesia no son suficientes. Amén. Decepcionados porque entienden que sus pastores no pueden suplir sus necesidades, que sus pastores se quedan cortos. Amén. Algunos dicen, mi pastor no sirve. Ese es el panorama en muchos lugares.
Tal vez existirá en el mundo un muy corto porcentaje de creyentes que consideren que su pastor es casi Dios o un poquitico menos que Dios. Pero estoy seguro que más adelante, dentro de unos días, pasarán a esa gran mayoría que consideran que sus pastores no son suficientes. Amén. Que su pastor no es tan bueno, que su pastor no es suficiente. Y esta es una realidad. Ahora hay otro asunto y hay otro extremo. Y es cuando los pastores caminan y corren de un lugar a otro pretendiendo ser el pastor que le agrade a todo el mundo. Y eso realmente lo que trae en muchos es cansancio, decepción. Dentro del oficio pastoral hay algo que se llama ese pastor se quemó. Y bueno, no se refiere al color, ¿no? Habla de que ese pastor se quemó, ese pastor se fundió, ese pastor dijo ya no puedo más. Dejo el ministerio, inclusive dejo hasta la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se fundieron, tratando de suplir la necesidad de cada pastor, de cada oveja, perdón. Eso ocurre. Y entonces corren de un lugar a otro pretendiendo ser ese buen pastor o pretendiendo ser ese pastor suficiente. Pero realmente nunca lo van a lograr. Amén. Por eso en esta mañana el título del sermón es ese: el pastor bueno y el pastor suficiente. Y lo que busca es que nosotros, todos nosotros, podamos colocar la mirada en aquel que es el buen pastor, aquel pastor que suplirá todo, aquel pastor que realmente es suficiente, que es el Señor. Amén. ¿Cuál debe ser la labor del pastor? Hacer todo lo que esté a su alcance, con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero la labor del pastor terrenal, de nosotros como pastores terrenales, para no vivir frustrados o de pronto hasta resentidos con la iglesia, tiene que ser procurar llevar a cada oveja a aquel pastor que es bueno y a aquel pastor que es suficiente. Amén. Nosotros, por más que queramos, no podremos suplir la necesidad de cada oveja. Es más, nosotros mismos inclusive necesitamos ser pastoreados. Por si acaso hay algún pastor que me está escuchando o está online o alguien que está teniendo luchas con su liderazgo, debemos comprender eso. Si comienzas a caminar tratando de suplir cada necesidad, espero en el Señor un día me permita, hermana Graciela, escribir un libro, y ya tengo título, y son las 101 vidas del pastor. ¿Por qué? 101 vidas del pastor, porque es que si el pastor tiene 100 ovejas, cada oveja va a querer que el pastor tenga un tipo de vida. Amén. O sea, un tipo de vida. Pero resulta que esa vida que tiene la oveja número 1 es muy diferente al tipo de vida que quiere que tenga el pastor la oveja número 2, y así muy diferente la oveja número 3. Así que el pastor tendrá que ser alguien que tenga 100 vidas. Amén. Que tenga 100 vidas. Y a eso le sumo una más, la propia, la de él. Amén. Así que así de complejo es este tema. Por eso el tema de hoy es el pastor bueno, el pastor suficiente. Amén. Salmo capítulo 23 lo hemos leído, y acerca de este tema del pastor bueno y el pastor suficiente, podríamos decir, si Carlos Campaña es tu pastor, muchas cosas te faltarán. Amén. O tal vez todo te faltará. Usted ahí puede colocar el nombre de cualquier pastor, inclusive de esos pastores que ustedes creen que son Dios, un poquitico menos que Dios. Puedes colocar ahí cualquier nombre. Si fulano es tu pastor, todo te faltará, muchas cosas te faltarán, casi todo te faltará, algunas cosas tendrás. Pero no podrás decir, como dice David. David es el autor de este salmo, y recuerde que David era pastor de ovejas. Amén. O sea que él sabe del tema, y por eso dice: Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada. Algunos traducen nada me falta como un presente continuo, ¿cierto? Pero realmente Jehová, si Jehová es mi pastor,
nada me faltará y nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces lo primero que debemos entender en este tema del pastor bueno y el pastor suficiente es que el buen pastor es todo lo que tú necesitas. Amén. Dígale que está a su lado, el buen pastor es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú necesitas. Y como el buen pastor es todo lo que tú y yo necesitamos, debemos aprender a vivir y a confiar en su provisión. Amén. No sé qué necesidades tiene usted aquí, porque seguramente tiene necesidades. Por ahí asomará un recibo de la luz, cantidades de cosas, un crédito que no ha podido pagar, un empleo que no tiene, cantidades de cosas, necesidades que suplir. Pero mire, si nosotros comprendemos que Dios es nuestro pastor, sabremos que toda necesidad en Él está suplida. En Él está suplida. Y esta palabra lo que nos lleva es realmente a confiar y a entender que todo en mí, no importa el panorama que aparezca, todo en mi vida, todo en tu vida está suplido si Jehová es tu pastor. Amén. Si Jehová es tu pastor, todo en tu vida estará suplido. Todo, absolutamente todo. Y quiero recordarte esto: no hay necesidad emocional, no hay necesidad económica, material, no hay necesidad espiritual que Dios como pastor no pueda suplir en tu vida. Absolutamente ninguna. El pastor era el proveedor de todas las necesidades de su oveja. Y David sabe por qué lo dice, porque él era pastor y tenía que proveer para todas las necesidades de sus ovejas. Tenía que llevarla por caminos difíciles, donde parecía que no había, pero la labor de él como pastor era llevar su rebaño a donde esas necesidades eran suplidas. Amén. Así que lo primero que debemos entender en esta mañana es que la confianza debemos tenerla absolutamente en nuestro pastor. Él proveerá todo lo que necesites. Necesidades, como te digo, aún necesidades emocionales, necesidades materiales, cualquiera que sea la necesidad. Tu pastor, el pastor bueno, el pastor suficiente, su suficiencia podrá suplir esa necesidad. Lo que pasa es que necesitamos creerle. Amén. Necesitamos creer en ese pastor. ¿Qué pasa? La oveja querrá coger su propio camino si no confía en su pastor. Amén. Si no confía en su pastor, querrá coger su propio camino. Querrá buscar la forma de suplir sus propias necesidades si no confía en su pastor. Entonces, hermanos, debemos confiar realmente en su provisión. Y si confiamos en su provisión, dejamos de buscar en pozos. Dejamos de buscar en cisternas rotas que no tienen agua. Dejamos de buscar la provisión en personas que realmente no son aquellos que pueden suplir nuestra necesidad. Aunque Jehová es nuestro pastor, muchas veces nosotros hacemos de otras personas nuestros proveedores, o colocamos en ellos nuestra confianza. Nuestra confianza absoluta tiene que estar en nuestro pastor. David dijo: Jehová es mi pastor. Mi pastor. Escuche esto. David dijo mi pastor. Él no dijo Jehová es el pastor de Raúl. David no dijo Jehová es el pastor de Alexi. No, él dijo mi pastor. Y es por eso que tienes que comenzar a entender y a verte como una oveja que depende del pastor. Y en él estará todo lo que tú necesitas. Amén. Tenemos que empezar a confiar en la suficiencia de Dios. Por eso el título es El pastor suficiente. Ese pastor sí es suficiente. Amén. Ese pastor puede suplir la necesidad que tú realmente tienes. Ese pastor puede llegar a esa necesidad emocional que tú no le has dado a conocer a nadie. Ese pastor no solamente la sabe, sino que la puede suplir. Amén.
Entonces, hermanos, nuestro pastor, Jehová, tu pastor, es todo lo que tú necesitas. Y por lo tanto, entonces, como le dije al principio, debemos confiar, tener confianza absoluta en su provisión, pero también debemos dejar de caminar en ansiedad. Cuando tú crees de verdad que Jehová es tu pastor, dejas de caminar en ansiedad. Alguien dijo que la ansiedad es simplemente duda disfrazada de responsabilidad. Porque hay cosas que nosotros en el momento no tenemos. Hay situaciones de las cuales no tenemos el control. Cosas que no han llegado aún. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos llenamos de ansiedad. Y decimos, bueno, estoy ansioso por esto, porque es que no sé qué va a pasar. Y nuestra mente se turba. Y no podemos en ese momento confiar en que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Nos llenamos de ansiedad, pero entonces esa ansiedad simplemente es una duda. Lo que está mostrando es que nosotros dudamos de nuestro pastor y nos amparamos en nuestra responsabilidad. No es que yo tengo que responder por esto y no sé qué va a pasar con mi vida. Sí, yo tengo que responder, pero ahora mismo no puedo hacer otra cosa que esperar en que mi pastor supla. Amén. En que mi pastor supla esa necesidad. Simplemente eso. Tenemos que aprender, amados hermanos, a vivir sin ansiedad. El apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no podré echar mi ansiedad en Dios si no tengo la absoluta convicción de que Dios tiene cuidado de mí. Amén. De que Dios está cuidando de mí, de que Dios cuidará de mí, a pesar del panorama que está atravesando. Entonces, hermanos, una oveja que confía en el pastor no camina en ansiedad, sino que camina guiada por Él. Amén. Y esto de caminar guiados por Dios es tan difícil, inclusive para nosotros los mismos cristianos. Sin importar cuántos años llevemos en el Señor y sin importar qué tipo de liderazgo tengamos, porque no sabemos dejarnos guiar por Dios. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que si tenemos algo que resolver, Dios a través de una oración nos dijera, mira, el día lunes va a ocurrir esto, así como le dijo a Saúl en algún momento. El día lunes va a ocurrir esto. Va a venir una señora, te va a decir esto. Eso es el empleo que tú tanto estás buscando. Mira, te van a pagar tanto. Si la señora te dice que cuánto deseas ganar, tú le dices que lo acordado. Oíste, simplemente dile eso. O sea, a nosotros nos gustaría tener el mapa de todo lo que va a ocurrir. Y entonces cuando Dios me muestre el mapa a través de la oración, yo salgo corriendo a hacer todo lo que Dios me dijo. Ese es el tipo de guía que muchos de nosotros quisiéramos. Pero realmente el ser guiado por Dios es que Dios no te va a decir qué va a pasar mañana, ni te va a decir qué va a pasar pasado mañana, ni siquiera lo que va a ocurrir dentro de un mes. Que Dios no te va a decir cómo se va a solucionar el problema. Simplemente Dios te va a decir, caminemos de la mano. Amén. ¿Para dónde vamos, Dios? No sé. No sé, Dios, para dónde me llevas. Pero voy seguro. ¿De dónde? De su mano. Eso es ser guiado por Dios. Entonces, una oveja que sabe que eres su pastor, aprende a caminar de su mano. Amén. Aprende a caminar de su mano. Aprende que Dios es sorprendente en medio del proceso. Amén. Aprende que Dios es sorprendente. Que inclusive te va a sorprender que tú no vas a tener oportunidad de alabar tu fe. ¿Amén? Porque a veces damos unos testimonios donde alabamos nuestra fe. Y es que yo tuve una fe tan tremenda. No, hermano, cuando caminamos por Dios, de la mano de Dios, simplemente lo que podemos decir, Dios fue tan sorprendente, que no sé en qué momento hizo esto. Sentía desmayar, sentía que no podía, pero Dios me llevó de la mano. Lo único que pude hacer es confiar en que Él lo haría y que estaba en las mejores manos. Amén. Démosle un aplauso a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Aleluya. Entonces, hermanos, el primer punto es
El buen pastor es todo lo que necesitas. Y si el buen pastor es todo lo que necesitas, tenemos que aprender a confiar en su provisión. Y tenemos que aprender a no vivir en ansiedad. Amén. A caminar guiados por Él. El segundo punto es que el buen pastor restaura lo que nadie más puede restaurar. Amén. Dice el verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre. Entonces, hermanos, debemos permitirle a Dios que sane nuestras heridas y que nos restaure. David un día dijo, cuando se iba a enfrentar a Goliat, él le dijo a Saúl: este tu siervo era pastor de ovejas. ¿Y qué más le dijo David a Saúl cuando no lo quería dejar ir a pelear contra el gigante? ¿Qué le dijo él? Si venía un león y venía un oso, ¿qué hacía él? Con sus propias manos él se enfrentaba al león, al oso, y lo mataba. Esto demuestra que seguramente en medio de esos caminos donde David llevaba su rebaño, muchas veces atacaba al león, atacaba al oso y hería a las ovejas. Amén. Atacaban ellos y herían a las ovejas. Pero el mismo David, como pastor, era el que tenía que sanarlas. Amén. Entonces debemos permitirle al pastor que nos restaure y que sane nuestras heridas, sin contar con las mismas heridas que podía autoinfligirse la oveja por caminar por donde no debía caminar. Debemos permitirle al Señor como nuestro pastor. Si creemos que Él verdaderamente es nuestro pastor, creer que Él puede sanarnos, cualquiera que sea la herida que hay en nuestro corazón. Mira, no hay corazón tan roto que el buen pastor y que el pastor suficiente no pueda sanar. Amén. Es una realidad. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. El alma dolida necesita el consuelo del buen pastor, del pastor suficiente. Dios es el único que puede hacerlo. Y en esa reflexión esta semana, en medio de tantas correndillas, reflexionaba, y es que solo el buen pastor puede sanar una vida espiritual desenfocada. ¿Sabe? Hay cristianos que pueden vivir durante toda su existencia con una vida espiritual desenfocada. Cuando tú consideras que Jehová es tu pastor, le darás a Él la oportunidad de sanar tu vida espiritual que está desenfocada. Hay cristianos que pueden durar toda la vida en una iglesia con una vida espiritual desenfocada. Eso es terrible. Pero cuando consideras que Él es tu pastor, Él puede restaurar eso. Y creo que ha llegado el momento en que tú confías en Él para que tu vida espiritual pueda enfocarse donde tiene que estar enfocada. Amén. Dios puede ayudarte con esas luchas en las cuales tú muchas veces te sientes miserable, perdóname la expresión. Que después de un día en que has perdido esa batalla, te sientes que no vales nada. Si Jehová es tu pastor, si lo consideras tu pastor, Él te puede ayudar a vencer en esas luchas. En esas luchas que yo aquí anoté, en las luchas de tus miserias. Esas cosas que al final del día te hacen sentir un hipócrita. Amén. Dios sabe eso. Él como tu pastor sabe eso, que después de perder esas luchas, después de enfrentarte a esas batallas y las pierdes y te sientes que no vales nada, te sientes que vives una vida falsa, una vida de hipocresía. ¿Sabes? Si le permites al Señor que sea tu pastor, Él te puede restaurar. Amén. Él te puede dar la victoria. Esas cosas que realmente a nosotros nos hacen sentir como perdedores, que nos hacen sentir como perdedores
y aún esas cosas que te hacen sentir que tú eres menos que los demás, Jehová es tu pastor y te puede ayudar. Jehová puede restaurarte. Jehová puede sanarte. Amén. Jehová lo puede hacer, pero necesitas creer que Él puede suplir eso. Y eso es lo que va a hacer que tu vida espiritual cambie, que tu vida despegue, que tu vida sea nueva, que tu vida sea diferente. Que aún dentro de esa iglesia donde llevas tantos años, los hermanos puedan decir: oye, ¿qué está pasando con el hermano fulano? Parece nuevo, parece nueva la hermana. Amén. Pero es cuando puedes creer realmente que Jehová es tu pastor, que Él puede sanar tu herida, que Él puede restaurarte, que Él puede cambiarte, que Él puede transformarte, que Él puede transformarnos, cambiarnos y hacer cosas nuevas en nosotros. Amén. Es eso. Pero necesitas creer que Él lo puede hacer. Amén. Y para eso, mira, aquí dice la palabra: me guiarás por sendas de justicia. Por lo tanto, debemos dejar atrás caminos de destrucción. No debemos buscar o pretender caminar por sendas justas con actitudes injustas. Amén. Por sendas de justicia, dice el Señor. Dice David aquí en este salmo: me guiarás. Entonces, hermanos, tenemos que abandonar sendas de autodestrucción. Tenemos que hacerlo. Y este es un desafío. ¿Para qué? Para aprender a perdonar. Porque muchas veces esas son las cosas que nos están destruyendo a nosotros mismos. Para dejar atrás resentimientos. Para restaurar relaciones rotas. Es el desafío de Dios en esta mañana. Creer que Él lo puede hacer. Hay gente que se contenta con las mismas relaciones rotas durante toda su vida. Permítele a Dios, a tu pastor, que restaure eso. Él lo puede hacer. Si verdaderamente lo consideras a Él tu pastor, Él lo puede hacer. Él te puede guiar por sendas de justicia. Hermano, Dios no se agrada de la injusticia. Amén. Y es que nosotros muchas veces somos injustos. Nuestro caminar es un camino de injusticia. ¿Por qué? Porque bueno, miramos más los sentimientos que la realidad. No nos importa quien tenga la razón. A nosotros lo que nos importa es que esa es mi familia, que ese es a quien yo aprecio. Eso no son sendas de justicia. Entonces, hermano, hay que aprender a dejar que Dios como pastor nos ayude a restaurar esas relaciones rotas. Que podamos aprender a perdonar, a dejar malos hábitos atrás en nuestra vida. Mire, el alma resentida no va a florecer jamás. El alma resentida simplemente va a ser un alma que se va a secar lentamente. Amén. Y aunque Dios quiera llevarnos junto a aguas de reposo, lo que hacemos es que vamos secándonos lentamente porque nuestra alma está resentida. Mira, permítele a tu pastor que sane ese resentimiento en tu vida. Amén. Usted sabe lo hermoso que es caminar sin resentimiento en la vida, hermano. Que viene la hermana Karina, hermana Karina. Que viene la hermana Lay, hermana Lay. Que viene el hermano Raúl, hermano Raúl. Pero qué feo es eso que ahí viene el hermano Andrés. Hermano Andrés. ¿Cómo está, hermano Andrés? Gloria a Dios. Hermano Luis, hermano Leo. Cosas como esas. Y nos hemos contentado muchas veces en vivir en la iglesia así, de esa manera. Un alma resentida se va secando. Se va secando. Si Jehová es tu pastor, Él puede restaurarte. No importa lo que haya pasado. No importa cuándo pasó. No importa cuánto te dolió. Jehová tu pastor puede restaurar y puede sanar
lo inimaginable. Amén. Mire, hay algo que anoté aquí en medio de la reflexión de la semana. Un autor llamado Philip Keller, reflexionando sobre las ovejas, él escribió lo siguiente. Él escribe que las ovejas no se recuestan a menos, o no se recuestan fácilmente a menos que ocurran 4 cosas. Fíjese lo complejas que son las ovejas, lo complejas que somos las ovejas. Porque el pastor que no se cree oveja está frito también. Pero él escribe algo, y es que las ovejas no se recuestan fácilmente a menos que ocurran 4 cosas. Y le voy a decir cuáles son esas 4 cosas. La primera, no se acostarán si tienen miedo. Esa es la primera. La segunda, no se acostarán si tienen miedo. No se acostarán, la segunda, o en cualquier orden que usted la quiera colocar, pero yo aquí le voy a colocar como la segunda. No se acostarán si hay fricción entre las ovejas. La segunda, ¿cierto? No se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Es decir, si las ovejas tienen su tropel entre ellas. Tercera, no se acostarán si las moscas o los parásitos las molestan. Es de adentro o las moscas afuera. Y un cuarto punto es, no se acostarán si están ansiosas por la comida o si tienen hambre. Aquí podemos decir, bueno, me lleva junto a aguas de reposo, pero vaya que es difícil que una oveja se recueste tranquila. Y esa oveja lo representa a usted, me representa a mí. ¿Y quién es el único que puede tratar con todo esto? El pastor bueno, el pastor suficiente. Amén. Solo Él. Solo Él puede tratar con nuestros miedos. Si tú verdaderamente consideras que Jehová es tu pastor, dejarás tus miedos en Él. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Qué difícil es para nosotros estar tranquilos, reposar tranquilos si tenemos miedo. Hermano, en medio de las situaciones casi siempre los pensamientos que se vienen a nosotros es de que puede pasar lo peor, ¿cierto? Y de pronto usted va donde el médico y el médico le dice, no, eso no es nada. Tranquilo, ya hicimos los exámenes, todo salió bien. Y entonces como nosotros somos como somos, usted quédese tranquilo. De pronto no miramos a Dios hablando a través de Él, sino que decimos, ay, algo malo debe haber ahí. Es que ellos no dicen la verdad. Estoy intranquilo todavía. O sea, siempre estamos esperando a que nos digan algo malo. Casi siempre estamos preparados para lo malo. Y nosotros debemos ser muy precavidos en estas cosas. Pero llega el momento, hermanos, en que nuestros miedos, el único que puede tratar con nuestros miedos es el Señor. Porque hoy el miedo es uno, mañana es otro. Amén. Siempre hay un miedo diferente. Y ya pasó esta etapa, entonces ahora en esta otra etapa el miedo es el miedo va cambiando. Entonces, digamos, mientras haya miedo en nosotros, ahí estamos representados nosotros. Hermanos, si hay fricción entre las ovejas, y esto va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente, de esos resentimientos, de esas dificultades, de esas peleas, de que en nuestra vida no hay paz, inclusive hasta en medio de las familias hay dificultades, hay problemas. Y mientras haya ese tipo de dificultades no vamos a estar tranquilos. Realmente es lo que ocurre. Parásitos, hermanos, enfermedades dentro.
y cosas que nos molestan afuera, como las moscas, cosas que hacen nuestra vida tan difícil, que nos distraen. Que yo quiero concentrarme en algo en la vida y tengo que estar... Esa mosca no me deja. ¿Ve? Y no solo una mosca, son muchas moscas. Necesidades. Si las ovejas tienen hambre, están preocupadas por la comida, no se van a recostar. Pero ¿sabes quién es el único que puede tratar con todo eso? Es el pastor bueno. Y es el pastor suficiente. Que puede tratar con tus temores. Y que puede tratar con tus necesidades. Con tus parásitos. Con tus moscas afuera. Solo Dios, tenemos que confiar en Él. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Amén. Entonces, hermanos, no te recostarás, no estarás tranquilo a menos que creas que tu buen pastor y que tu pastor es suficiente para hacer y para darte todo lo que tú necesitas. Amén. Tercer punto es que el buen pastor nos lleva a un destino de gloria. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí habla de los precipicios de la vida. Esos son los valles de sombra de muerte, donde está la posibilidad de caer al vacío y que la vida termine. Aquí hay elementos sobre los cuales hablar, y uno de esos es la función de la vara y el cayado. Para muchos es un mismo elemento que por un lado era curvado, por el otro lado era totalmente recto, y que servía para las dos funciones. La vara para los enemigos, para los animales, para golpearlos, pero el cayado para dar aliento, inclusive para atraer a la oveja cuando quería coger por un camino que no era el correcto, para darles aliento cuando de pronto ellas no tenían fuerzas. Eso es la vara y el cayado. Pero también estos elementos representan la disciplina y la corrección que Dios tiene con el rebaño, porque muchas veces, como le dije, la oveja quería ir por un lugar que le hacía daño. Entonces el pastor tenía que coger, algunas veces golpearla y otras veces atraerla violentamente para que estuviese y se mantuviese en el rebaño. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Habla de que Él unge su copa con aceite. Unge su copa. Unge mi cabeza. Dice, unge mi cabeza. Y ustedes saben que esta era una costumbre de un buen anfitrión. Ungirlo, ustedes pueden verlo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús llegó a una casa y el anfitrión, nada de nada, pero llegó una mujer con un perfume súper caro y ungió sus pies. Eso representaba aceptación. Eso representaba: tú vales mucho para mí. Y llenar su copa. Dice que la copa no está medio llena. No dice que el anfitrión le echó un poquitico en la copa. Dice que la copa está como. La copa está rebosando. Es decir, que eso es un anfitrión generoso. Totalmente generoso. Amén. Entonces, debemos comprender que el buen pastor nos lleva a un buen destino. Por eso debemos caminar sin miedo. Caminar sin miedo, ¿por qué? Porque no hay valles. Sí hay valles. Y es posible que en este momento usted, en este momento de su vida, esté transitando por un valle. Usted que está allí en la transmisión,
esté transitando por un valle donde usted siente que está a punto de caer un precipicio, que está viviendo una situación que usted siente que está a punto de caer y de destruirse por completo. Pero el Señor nos dice, debemos caminar sin miedo. No porque no existan los valles estarán allí siempre. Pero el asunto es de no caminar sin miedo, porque Él está con nosotros. Amén. Eso es confianza. Confianza. Estoy atravesando un valle, una situación dura. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Pero sé que el Señor va conmigo. Amén. Su vara y su callado me infunden aliento. Amén. En medio de la situación. Y sé que me llevará a un buen destino. Amén. Debemos vivir con un sentimiento de eternidad en nuestra vida. David dice, en medio de todo, él puede declarar, el bien y la misericordia me seguirán cuando todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, lo que hay en la tierra es pasajero, pero lo que Dios está preparando para nosotros no es solamente bendición aquí en la tierra, sino un destino de eternidad para nosotros, un destino de gloria. Amén. Es un destino de gloria. Así que en esta mañana hay un desafío para nosotros a través del Salmo 23. Y es un desafío a confiar en aquel que es el pastor bueno, en aquel que es el pastor suficiente. Todo está suplido en Él. Todo, absolutamente todo. Si Él es tu pastor, nada te faltará, nada te falta. Tus heridas serán sanadas, serás restaurado. Nada te falta.